Esta mañana entonces vamos a estudiar Éxodo capítulo 17 y vamos a estudiar la porción que va del versículo 1 al 7. Perfectamente se podría entender como parte A y después parte B, la segunda sección del capítulo, pero decidí dividirla para poder profundizar un poquito más y sacarle un poquito más de provecho, porque lo que está pasando aquí en el capítulo 17 para mí es bien revelador de la condición del ser humano, y esperando obviamente que todos podamos aprender lo máximo de esta sección. Sí, tomé la decisión como de referirnos a esta para sacarle el máximo provecho. Entonces voy a leer versículos del 1 al 7, después hacemos una oración para poner esta parte del servicio en manos del Señor, que es la predicación de la palabra, y después comenzamos ya con la predicación. Dice el versículo 1: Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: «Danos agua para beber». «¿Por qué discuten conmigo?», les dijo Moisés. «¿Por qué tientan al Señor?». Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: «¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Y clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que el pueblo beba». Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta gran bendición de nuevamente tener la posibilidad, el privilegio, Señor, de estar delante de tu palabra, por medio de la cual tú nos hablas directamente a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor, y podamos ser conformados más a la imagen de Cristo mientras llegamos a tu presencia, Señor. Qué gloriosa bendición es que tú mismo te hayas encargado de preservar tu palabra para que casi 3.500 años después de que este texto de Éxodo se escribió, nosotros lo podamos estudiar y aprender más de ti y aprender de cómo quieres que te respondamos en medio de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado que nos demuestras de manera continua, pero también que nos has demostrado por medio de la preservación de tu palabra, para que hoy sea de edificación, de guía, de luz, de ánimo, de consuelo, de exhortación, para crecimiento personal y congregacional. Qué gran amor nos has tenido, Padre. Te damos las gracias y nos disponemos con humildad, Señor, para que tu palabra nos transforme, nos instruya y nos haga más como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios 10:11 dice lo siguiente. Este pasaje lo leímos hace algunas semanas y dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo. Está hablando de que estas cosas les sucedieron como ejemplo a los israelitas y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Todo lo que Israel vivió es un ejemplo del cual nosotros podemos y debemos aprender. Y eso lo dice Pablo en Corintios, y es algo que nosotros debiéramos de considerar cada vez que nosotros estudiamos la peregrinación de Israel en el desierto.
Y algo importante de todo eso es que nosotros usualmente tenemos la tendencia a enfocarnos tal vez demasiado en Israel. Evidentemente, Israel es un personaje dentro de la historia de la peregrinación, pero el personaje principal es Dios. Y en medio de que vamos estudiando los múltiples fallos y los constantes fallos y los reiterados fallos de Israel en medio de su peregrinación, hay un actor principal que está desenvolviendo la historia de la redención que va a culminar en Cristo, pero que Él decidió hacerlo inicialmente por medio de Israel, y por medio de Israel crear un pueblo para que eventualmente pudiera venir el Mesías y ofrecer la salvación y la redención por medio de su sangre y de su sacrificio. Pero nunca debemos de perder de vista que este Dios es el que desempaca la historia. Y lo que está viviendo Israel lo está escribiendo Moisés en el libro de Éxodo, pero Él no quiere que simplemente nosotros aprendamos de los errores de Israel, sino que Él también quiere que nosotros aprendamos del trato de Dios con Israel. Porque lo que hemos visto hasta este punto en Éxodo es cómo se puede ver reflejado nuestro corazón en el pueblo de Israel. Que no somos muy distintos a Israel en la actualidad. Pero si nos enfocamos únicamente en Israel, vamos a perder de vista el glorioso Dios que nosotros tenemos. Es un Dios único, es el único Dios, pero es un Dios lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de gracia, que trata a su pueblo con una misericordia que muchas veces nosotros ni siquiera logramos entender, que muchas veces nosotros ni siquiera podemos reconocer, que muchas veces nosotros ni siquiera observamos en nuestra vida. La forma en la que Dios de manera continua está desbordando bendiciones y bendiciones y bendiciones desde el trono de la gracia, sin cesar, a un pueblo pecador, no solo como Israel, sino como su iglesia. Y eso es lo que quisiera hacer hoy. Lo que quisiera hacer hoy es que nos enfocáramos en qué maravilloso Dios tenemos y cómo nos trata el Señor a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra rebelión contra Él, que se produce de manera continua y de manera diaria. No sé si alguna vez ustedes han podido interiorizar, ir más profundo en nuestra comprensión de qué es lo que dice, qué es lo que comunica y qué es lo que hay en nuestro corazón cada vez que nos falta confianza en el Señor, cada vez que nos olvidamos del Señor, cada vez que murmuramos contra el Señor, cada vez que nos quejamos contra el Señor, cada vez que estamos insatisfechos con la forma en la que el Señor está actuando en nuestras vidas, o incluso cada vez que nos quejamos en contra de nuestros líderes espirituales. Porque esa es la superficialidad, esa es la expresión de algo que está ocurriendo en el corazón. Pero muchas veces, por una falta de interiorizar lo que nosotros estamos expresando y lo que sale, la acción que se produce, nos quedamos en la acción y perdemos de vista que esto es solo el resultado de algo más profundo en nuestros corazones. ¿Y qué es eso más profundo que se está generando en nuestros corazones? Este pasaje nos da una clave maravillosa de qué podemos entender, cómo debemos ver la queja, la murmuración, el olvido, la falta de confianza, la insatisfacción, la murmuración, todo. ¿Cómo lo podemos ver? Estos elementos son el resultado de algo que se ha producido en nuestro corazón, y lo que se ha producido en nuestro corazón es el siguiente escenario. Es un escenario, ¿ok? Ustedes han visto como en las fábulas a veces, ¿verdad? Como que ponen al muñequito, a la persona. Yo me acuerdo de Homero Simpson, por ejemplo. En algún momento los que crean este personaje en particular a veces nos llevan como a la mente de Homero, y como que quita la mirada de la cara de Homero y nos llevan a la mente de Homero. ¿Qué está pasando en la mente de Homero? Entonces vamos a la mente de nosotros, ¿okay? Eso nada más para que vean que
que es Homero, cómo se describe, pero esto es lo que pasa en nuestra mente, ¿ok? Esto es lo que pasa en nuestra mente y corazón. Creamos un escenario en donde por la insatisfacción presente, y se genera toda esta queja y todo esto que hemos dicho, creamos el siguiente escenario. Creamos el escenario de una corte. Creamos el escenario de una corte en donde nosotros creemos que estamos en la capacidad de llevar a Dios a esa corte y de sentar a Dios en el banquillo de los acusados de esa corte y exponer las múltiples formas en las que Dios nos ha afectado, sea por acción o por omisión, delante de un juez. Porque Dios no está siendo el Dios que ha dicho que dice ser. Porque Dios no nos está tratando como el Dios que dice ser. Porque nosotros no estamos satisfechos con la forma en la que Dios está actuando en nuestras vidas. Y en ese escenario llevamos a Dios a una corte, lo sentamos delante del juez y empezamos a enumerar al juez que Dios no está haciendo esto, que Dios promete esto, que Dios no hace esto, que Dios me trató así, que Dios me puso en esta circunstancia, y empezamos. Y que Dios, 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 y no paramos, y no paramos, y no paramos. Muchas veces sin darnos cuenta, eso es lo que alberga nuestro corazón y esto resulta en queja, murmuración, olvido, falta de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que hay una sola persona que pudiera presentar una queja contra Dios y que esa queja sea validada, aprobada o aceptada por algún juez? Ni una sola. Y sin embargo, eso es lo que hacemos. Sin embargo, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel en este pasaje. Pero como no somos muy distantes del pueblo de Israel, hay que estudiar qué hizo el pueblo de Israel y aprender, porque eso es lo que hacemos nosotros. Y aunque vamos a hablar de eso, les repito, yo quisiera enfatizar cómo responde Dios a un pueblo que lo sienta de manera continua en el banquillo de los acusados. ¿Cómo responde nuestro Dios? Y que nosotros veamos la respuesta de Dios y en serio doblemos rodillas y le demos gracias y lo exaltemos y decidamos comprometer nuestras vidas al servicio del Señor de manera continua. Porque si Dios nos trata de esta manera, en serio, no hay otra forma de responder a Dios que diciéndole: Señor, aquí está mi vida. Aquí está toda mi vida, la vida mía personal, la vida de mi familia, la vida de mis hijos. Señor, yo se la quiero entregar a usted. Porque el trato que usted me da, yo no lo merezco. Y yo quiero dedicar mi vida a usted. Es la única forma de responder a un Dios que nos trata de esta manera. Y la narración de este capítulo es Israel llevando a Dios a un juicio, en donde Dios incluso tiene que apelar a testigos para demostrar su inocencia. Pero lo más lindo, como les digo, es que Dios responde con paciencia y amor hacia un pueblo que se rebela, que peca y que lo acusa, incluso delante de un juez. Y si tuviéramos que sintetizar toda esta porción, yo lo haría de la siguiente manera: Dios muestra su paciencia y su amor al darnos lo que necesitamos, aun cuando nos rebelamos. Dios muestra su paciencia y su amor al darnos lo que necesitamos, aun cuando nos rebelamos. Esto lo vamos a ver en dos porciones. La primera va el versículo 1 al 4 y versículo 7, versículos 1 al 4 y 7,
donde vamos a ver que solemos acusar a Dios de tramar el mal contra nosotros. Eso es una práctica continua en nuestra vida. Solemos acusar a Dios de tramar el mal contra nosotros. Y la segunda lo vamos a ver en versículos 5 y 6, y es que Dios responde con paciencia y amor aun cuando somos injustos con Él. Entonces veamos versículos 1 al 4, porque si hay una forma en la que nosotros tal vez nosotros como costarricenses pudiéramos expresar lo que Israel hace en los versículos 1 al 4 y 7, yo lo expresaría de la siguiente manera: eso es una rajada. Entonces, es una rajada que Israel está inventando en contra de su Dios. O sea, se volaron, sobrepasaron el límite y por mucho. Porque en el versículo 1 se nos da el contexto. El pueblo marcha por el desierto, dice que por varias jornadas, y se nos dice conforme al mandamiento del Señor. Y eso es importante, porque cuando dice que es conforme al mandamiento del Señor, lo que el texto nos está queriendo decir es que Israel está siguiendo la guía y la dirección del Señor. Y ellos están yendo por el camino que el Señor está marcando y el camino que el Señor está delimitando, y ellos van ahí detrás posiblemente de la nube y de la columna que les indica dónde está el camino. Y llegan a acampar a un lugar que se llama Refidim. Ahora, donde llegan a acampar a ese lugar se dan cuenta que no hay agua. Pero no es la primera vez que Israel está en esa situación, ¿cierto? Hacía pocos días, pocas semanas, habían estado en esa situación, y vean lo que pasó en el versículo 15, 23, capítulo 15, versículo 23 de Éxodo. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y habíamos visto que Moisés simplemente clamó al Señor. Y uno de los comentaristas, cuando estudiamos esta sección, lo que decía: pudo más la oración de un solo hombre que la murmuración de todo un pueblo. Y cuando el pueblo ve que Moisés lanza una rama, una especie de árbol, y las aguas se endulzan y el pueblo se puede saciar, ¿qué es lo que uno esperaría del pueblo de Israel? Ya aprendió. Está bien, falló la prueba, pero la instrucción estuvo ahí después, y la enseñanza estuvo ahí, y ellos probaron el agua dulce, de tal manera que uno esperaría que si se vuelven a encontrar en una situación similar, uno esperaría que ellos apelaran al Señor y oraran al Señor y le dijeran: Señor, ya lo has hecho antes, yo sé que lo vas a hacer otra vez, Señor. No sé cómo, pero ya lo has demostrado. Yo voy a esperar a ver de qué manera responde. Pero eso no es lo que hace el pueblo. Eso no es lo que hace el pueblo. La única diferencia entre Mara y aquí es que en Mara habían aguas amargas. Aquí ni siquiera hay agua. Pero esto simplemente debiera recordarnos que aunque las circunstancias de nuestra vida sean distintas, Dios es el mismo. Es una gran verdad que todos debemos de recordar. No importa si hay agua o no hay agua, es el mismo Dios. Y si Dios soluciona con agua, va a solucionar sin agua. Y va a responder a las necesidades de su pueblo. La importancia de este pasaje es que Dios está probando a Israel. Y así nos prueba muchas veces a nosotros en nuestra vida. ¿Y cómo respondemos a la prueba? ¿Nos quedamos o pasamos la prueba? En este caso, Israel se vuelve a quedar. Pero su pecado es todavía más grande. Porque ya no solo están murmurando, el pueblo discute con Moisés. Y vean lo que ocurre. Lo primero que le dicen en el versículo 2 es: danos agua de beber. Pero no lo están haciendo como en una petición amable o considerada hacia su líder espiritual, de ninguna manera.
Estuvieron cerca de apedrearlo. Moisés mismo le dice al Señor, Señor, un poco más y me apedrean. Eso es un reclamo violento. Podríamos decir casi que a las manos. Es más, Moisés lo interpreta como que casi que a las piedras del pueblo de Israel hacia su líder espiritual. Pero evidentemente esto no solo es un rechazo hacia su líder espiritual, sino que lo que Moisés les dice en el versículo 2 es, ¿por qué discuten conmigo? Yo soy un hombre como ustedes, yo estoy siguiendo a Dios como ustedes lo están siguiendo, estoy en la misma situación donde llegué a un desierto donde no hay agua, tengo la misma sed que ustedes, tengo la misma necesidad, mi familia, mis hijos tienen la misma necesidad, y sin embargo, ustedes por segunda ocasión, o hasta por tercera, o hasta por cuarta ocasión, ya en el libro de Éxodo, no se están dando cuenta que lo que están haciendo es tentando al Señor. O sea, de las primeras tres, Israel no aprendió. Vuelven a tentar al Señor, pero hacen acusaciones muy fuertes y bien severas en contra de Dios. Porque en el versículo 7 se nos dice que tentaron al Señor. Eso es un reto contra el Señor. Ellos están contendiendo contra el Señor. Ahora, paremos un momento. ¿Quién de nosotros, pensémoslo bien, quién de nosotros puede contender contra el Señor? ¿Saben qué somos nosotros delante del Señor? Una pequeña hormiguita de la cocina, de esas molestas que hay a veces en la cocina. Y el Señor es un enorme oso grizzly. Y eso ni siquiera es una referencia exacta. Es que no hay forma de compararnos. Pero estoy tratando de poner un elemento visual para que entendamos que nosotros no podemos contender contra el Señor. Ahora, si nos uniéramos como iglesia, como si no Israel como pueblo, seguiríamos siendo la misma hormiguita en contra del gran oso grizzly. No hay forma en la que nosotros podamos contender contra el Señor. Y sin embargo, lo hacemos en repetidas ocasiones y a veces en múltiples ocasiones durante un mismo día. Vean cómo va el pecado en aumento, y esto es algo que yo quiero que podamos interiorizar también en medio de toda esta enseñanza. Si yo no aprendo de las pruebas que el Señor trae a la vida y de la forma en la que Él ha mostrado su fidelidad en medio de las pruebas, la forma en la que yo enfrente la siguiente prueba puede ser peor que la pasada. Que en vez de aprender, voy a reaccionar más mal. O voy a reaccionar peor de lo que reaccioné anteriormente. Y esto es lo que le pasa a Israel. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, en serio, si nosotros no consideramos de manera profunda al Señor en nuestras pruebas. Porque el pueblo murmura contra Moisés en el versículo 3. Producto de la sed. Y lo que le está pasando al pueblo es que está dominado por la circunstancia, dominado por la necesidad. Y pierde de vista al Señor, ya lo hemos visto antes. Pierde de vista al Señor y se concentra solo en lo inmediato. Dominado por la sed, no por quién es Dios, sino por la situación, pierde de vista que Dios es el mismo, que Dios no está limitado por las circunstancias o situaciones de la vida, que Él es soberano sobre cualquier circunstancia o situación de la vida, que las situaciones no comprometen la fidelidad del Señor, independientemente de qué tan dura o cruda sea la situación que nosotros tenemos que enfrentar. Eso es lo que produce el estar dominado por la necesidad o la inmediatez. Perdemos de vista quién es el Señor, y cuando perdemos de vista quién es el Señor, quedemos al amparo de ¿quién? De nosotros mismos. Y cuando estamos al amparo de nosotros mismos es una situación desesperante, porque nosotros no podemos controlar nuestro contexto ni nuestro entorno. Y muchas veces ni siquiera podemos cambiarlo. ¿Estamos a expensas de quién entonces? Ya no estamos con Dios en nuestra vida. Ya no estamos considerando al Señor en nuestra vida.
Ahora estamos siendo dominados por lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando. Y si no aprendemos, vean cómo el pecado va en aumento, porque aquí es donde se pone más grave. En el versículo 3, el pueblo afirma, entendamos, esto es una afirmación. ¿Y saben de qué es una afirmación? De las motivaciones del Señor. Imagínense lo que es para un ser humano pecador finito juzgar las motivaciones de un Dios santo e infinito. Bueno, eso es lo que hace Israel ahí. El pueblo cree tener la posición y la capacidad para juzgar las motivaciones de Dios y dice: Dios ha tramado mal contra nosotros porque Él nos ha sacado de Egipto para traernos al desierto para que muramos de sed, no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestro ganado. Este pueblo está acusando a Dios, entiendan, está llevando a Dios al escenario de la corte. Y ahí en la corte está presentando su causa ante un juez, que no sabemos cuál juez, es un juez imaginario. ¿Quién va a juzgar a Dios si Él es el juez? Pero igual lo hacen, lo llevan ahí a la corte y en la corte sientan a Dios en el barquillo de esos acusados y dicen: Él ha tramado mal contra nosotros. ¿De qué forma ha tramado mal? Nos quiere matar. Nos quiere matar, para eso nos trajo aquí. Pero entienda, juez, es que no es solo que nos quiere matar a nosotros, es que quiere matar a nuestros hijos y a nuestro ganado. En realidad lo que Israel está haciendo aquí es estar acusando a Dios de querer hacer un exterminio étnico y limpiar el mundo de la etnia israelita. Porque cuando ellos dicen que quieren matar a nosotros y a nuestros hijos, esto es matar nuestra descendencia. Esto es borrar del mapa de manera completa a todo el pueblo. ¿Entienden lo que está haciendo Israel? La barbaridad que está haciendo Israel. Cierto que todos podríamos decir: sí, es una barbaridad. Okay. Cierto que todos nosotros nos vemos reflejados muchas veces en nuestra vida llevando a Dios a esa corte y haciendo las mismas acusaciones en contra de Dios, creyendo muchas veces que tenemos la capacidad o la integridad o la posición para poner a Dios ahí en el barquillo de los acusados. Este es el mismo pueblo que 2 capítulos atrás, en Éxodo 15, 21, celebraba con júbilo: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y en cuestión de 2 capítulos más, es un pueblo que está acusando a su Dios de quererlos matar. El Dios que los ha salvado, el Dios que los ha liberado de la esclavitud y de la opresión, ha tramado mal contra su pueblo. Eso es como que nosotros dijéramos: el Dios, y nos ponemos aquí y cantamos al Señor, alabadle, aleluya, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle, nos ha rescatado por medio del Cordero, quien es su Hijo, quien derramó su sangre, entregó su cuerpo como sacrificio sustitutivo, como ofrenda de expiación, de tal manera que yo pudiera ser liberado del pecado, del dominio de Satanás, de la muerte, y ser trasladado al reino de su Hijo amado y tener una herencia segura con los santos por toda la eternidad en su presencia. Pero viene una situación difícil en nuestra vida y este Dios está tramando mal contra nosotros. Viene la prueba en nuestra vida y nuestra respuesta es: Dios, al banquillo de los acusados, porque yo no merezco estar viviendo lo que estoy viviendo, porque yo no merezco este trato suyo, porque las situaciones de mi vida deberían ser diferentes, porque aquel hermano tiene más que yo, porque este tiene un esposo, porque este tiene los papás, porque este tiene hijos, y empezamos en una maraña en nuestra mente donde nos vamos enredando de manera continua, progresiva, y sin darnos cuenta estamos pecando más ahora que en la prueba anterior, porque ahora estamos llevando a juicio y lo estamos acusando a Dios de tramar el mal contra nosotros. No somos muy diferentes al pueblo de Israel, no lo somos. Casi apedrean a su líder. Yo espero que nunca traten de apedrearnos.
a nosotros como sus líderes. Pero el reto no termina ahí. Y uno en serio podría pensar, ¿qué? ¿Todavía hay más? ¿Todavía hay más de parte de Israel? Sí, todavía hay más. Porque si uno avanza al versículo 7, nos describe la contienda y la forma en la que tentaron al Señor, ¿entiende? Tientan al Señor. Y esto lo vamos a ver más claro, porque ellos dicen, ¿está el Señor con nosotros o no? Esa forma de hablar, básicamente, lo que está tratando de hacer es decirle al Señor, Señor, si usted está con nosotros, entonces demuéstrelo, manifiéstese, haga algo. Si usted realmente es nuestro Dios, ¿por qué nos tiene en esta situación? Cambie la situación. Eso es lo que está haciendo. Por eso están tentando al Señor. Haga algo. Y todo esto marcado, obviamente, con una actitud de queja y murmuración. Esto no es una súplica, Señor, por favor. Ya estoy desesperado, ya no puedo más. Intervenga en mi vida, Señor. Haga algo. O por favor traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que proteja mi corazón y mi mente. Eso no es eso. Eso es un reto al Señor. O sea, no solo lo tengo ahí sentado, acusándolo injustamente y falsamente, sino que además le añado un reto. Demuestre que usted es ese Dios que dice ser. Demuéstrelo. Uno pensaría, nuevamente, ¿qué sería justo que Dios hiciera con un pueblo que lo trata de esta manera? ¿Qué sería lo justo que Dios hiciera con un pueblo que lo trata de esta manera? Después de todo lo que ha hecho por ese pueblo. Quiero decirles algo. A Moisés lo quisieron apedrear en el desierto. A Cristo lo crucificaron en Jerusalén. Lo que hizo Israel en el desierto, lo hizo Israel después en Jerusalén. Al Dios que llevaron a juicio en el desierto, es al mismo Dios que llevaron a juicio y condenaron a muerte y crucificaron en una cruz en Jerusalén. Toda esta historia de Éxodo es simplemente un vistazo, una luz de lo que iba a ocurrir posteriormente con Cristo. Por usted y por mí. Porque si nosotros hubiéramos sido el pueblo de Israel en el desierto, seríamos parte de la turba. Como igual hubiéramos sido parte de la turba que clamaba crucifícalo, crucifícalo. Porque igual en el presente, después de haber sido perdonados y aceptados en la familia de Dios como hijos, coherederos con Cristo, muchas veces seguimos sentando a Dios en el banquillo de los acusados y retándolo a que demuestre que realmente es nuestro Dios. Israel es un reflejo de nuestros corazones. Pero es el glorioso evangelio de Jesucristo, que Él fue despedazado por nuestras rebeliones, pasadas, presentes y futuras. Muchas veces saben lo que hacemos. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, responda, Señor, para su gloria, Señor, para su gloria. Cuando lo que nosotros queremos en nuestros corazones es lo nuestro. Todo esto que hemos visto, que es la forma en la que Israel responde a la prueba, es el resultado de estar dominado por la situación y no por el evangelio. Eso es el resultado
de estar dominado por la situación y no por el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender de Israel? Lo vamos a ver al final, pero les voy a decir algo brevemente, ¿ok? Les voy a decir algo muy breve. Necesita recordar el Evangelio. Y no hay forma, se los voy a decir, no hay forma en la que usted pueda recordar el Evangelio en su vida diariamente, a menos de que usted esté leyendo su Biblia diariamente. No hay forma, familia. No hay forma. Si usted no lee su Biblia, el Evangelio no va a ser parte de su vida y usted no va a estar dominado por el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que cuando vienen las situaciones nos llevan de un lado a otro, como las olas del mar. Ahora sí, ¿quieren saber cómo responde Dios a un pueblo pecador? Yo no sé si a ustedes a veces les pasa, a mí me pasa, pero ese es el pecado que hay en mí, que se fija más en el pecado de otros que en el propio. Pero cuando yo leo esta historia y otras de Éxodo, yo digo, uy, qué bueno hubiera sido que Dios les hubiera pegado una buena reprimenda y los hubiera agarrado y los hubiera disciplinado con severidad, porque es que es demasiado. Israel es demasiado. Se pasan, en serio se pasan. Pero Dios muestra en el versículo 5 y 6 cómo responde al pecado. Y esto es algo que ojalá nosotros pudiéramos en serio generar en nuestra iglesia, responder como Dios responde. Desde nosotros como pastores hasta ustedes como hermanos en Cristo. Porque la forma en la que Dios responde, versículos 5 y 6, es Dios responde con gracia, paciencia y amor, aun cuando somos injustos con Él. Dios responde con gracia, paciencia y amor, aun cuando somos injustos con Él. Versículos 5 y 6 nos demuestran ese trato. ¿Qué hace Dios? Responde con un milagro, con un milagro. Inmerecido, definitivamente. Responde con bendición y preservación a un pueblo que lo está acusando de ser un Dios genocida que trama el mal contra ellos. ¿Entienden el nivel de acusación? Aún en medio de esa acusación, Dios responde con un milagro. Pero no se sale del juicio. Dios no se sale del juicio. Él permanece en el escenario del juicio y lo único que le dice a Moisés es traiga a los ancianos. Eso es una forma de decir traiga testigos. ¿Okay? Me llevan a juicio, ok. Yo no me voy a salir de ahí. Aunque podría salirme de ahí, yo no me voy a salir de ahí. ¿Okay? Yo voy a responder en esta ocasión a lo que ustedes están planteando. Están haciendo acusaciones contra mí, ok. Yo voy a traer mis testigos. Moisés, trae a los ancianos, llévalos a la peña de Oreb, trae tu báculo o tu vara. Yo voy a estar delante de ti sobre la peña. Yo voy a estar delante de ti sobre la peña. Moisés golpea y sale agua de la peña. Entonces vean todo lo que está respondiendo Dios aquí. Danos agua de beber. Eso es provea para la necesidad. Provea, se lo exigimos. Dios saca agua. ¿Okay? La segunda es, Dios no nos está protegiendo porque nos está poniendo en lugares donde nosotros más bien tenemos necesidad y estamos al punto de morir. Con el agua, Dios está mostrando que Él es un Dios que protege a su pueblo. Y lo va a mostrar más en la siguiente sección, donde viene un ejército de Amalek y Dios los protege y los preserva, aun siendo un pueblo que no tiene ejército. Viene un ejército contra ellos y Dios los preserva. Esa es la segunda queja. La primera es de provisión, la segunda es de protección. La tercera queja es, ¿estás con nosotros o no? ¿Su presencia está en medio de nosotros o no? Dios mismo le está diciendo a Moisés, yo voy a estar delante de ti en la peña. Y ese milagro de que Moisés golpea la piedra con una vara y fluye agua,
es la expresión tangible y visible, no solo para Moisés, sino para todos los ancianos, de que Él es quien provee, de que Él es quien protege y de que Él está presente en medio de su pueblo. Independientemente de que el pueblo lo trate como lo trate, Dios siempre va a ser proveedor, protector y siempre va a estar presente con su pueblo. Es algo glorioso, realmente. Uno no tiene muy claro, okay, uno golpea una roca y sale agua. Un chorrito o manantiales. Los salmos no lo aclaran. Salmo 105:41, abrió la roca y brotaron las aguas y corrieron como un río en tierra seca. Así fue el milagro, como un río en tierra seca, corrieron las aguas que brotaron de esa roca. Salmo 78:15, partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Familia, si nosotros hiciéramos un alto en nuestras vidas, en medio de nuestra queja, nuestra murmuración, nuestra falta de confianza, nuestra insatisfacción, y nosotros realmente pensáramos, a pesar de que hemos llevado a Dios a este juicio, ¿cómo ha sido su provisión en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha protegido? ¿Cómo ha estado presente el Señor en nuestras vidas? Lo único que nosotros podríamos decir es que hemos visto su provisión, su presencia y su protección desbordándose de manera continua, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Este pueblo que se atrevió a sentar a Dios en el banquillo de los acusados, claramente no pasó la prueba, pero Dios sí la pasó. Ustedes entienden la humildad de este Dios, que no está saliéndose del banquillo, se quedó en el banquillo. Lo único que demostró es que las acusaciones eran falsas y el pueblo se queda sin argumentos contra su Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dejado sin argumentos a nosotros? Lo único que podemos decir es, Señor, no entendemos cómo has hecho tanto en nuestro favor. Pero cuando viene la situación, la siguiente prueba, ahí es donde nosotros deberíamos de decir, suave un toque, alma mía, suave un toque. No se vuelva loca, alma mía. No se vuelva loca porque has visto la fidelidad del Señor. La situación no determina la fidelidad del Señor. Espera, alma mía. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Contrario a que si no hacemos una reflexión de las múltiples formas en las que Dios nos ha bendecido, nuestro pecado va a ser volver a sentar a Dios en el banquillo de los acusados. De ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Pero este Dios le dice a Israel y nos dice a nosotros, yo voy a responder, siempre voy a responder a mi forma, a mi tiempo, a mi manera y para mi gloria. Siempre te voy a responder a mi forma, a mi tiempo, a mi manera y para mi gloria. Esa es la respuesta que nos va a dar el Señor en todo momento. Y lo que estamos llamados nosotros es a espera. Espera. La situación o la circunstancia no tiene la última palabra en nuestras vidas. La última palabra en nuestras vidas está en el Señor, quien reina desde las alturas, en el Señor soberano que no tiene limitación alguna ante ninguna circunstancia. Y aquí es donde Pablo, interesantemente en 1 Corintios 10:4, hace una conexión con Cristo. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
La roca era Cristo. Y así como Moisés golpeó la roca para que de ella fluyera agua para preservación del pueblo israelita, así Dios golpeó a Jesús y lo traspasó para que de Jesús fluyera agua vida que pudiera ser un agua de vida eterna para preservación de su iglesia. ¿Ustedes creen que para que corra manantiales de agua vida, como ríos en agua seca o agua como las profundidades del mar, cómo pudo ser la grieta que se hizo en esa roca? Esa roca es lo que en teología se llama un tipo de Cristo, es una imagen imperfecta de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Esa roca fue despedazada por Dios de tal manera que fluyera agua para preservación de su pueblo. Cristo mismo en la cruz fue despedazado para que Él fluyera agua para preservación nuestra. Ustedes saben que Cristo fue llevado a un juicio. Y tampoco negó el juicio. Pero a diferencia de Éxodo, a Cristo sí le tocó morir, porque el pueblo lo consideró culpable. Dios fue considerado culpable en la persona de Cristo y fue crucificado y sufrió la muerte más vergonzosa que un ser humano pueda sufrir, por usted y por mí. Ese es el trato. Ese es el trato. Un Dios que está dispuesto a sacrificar su vida por un pueblo que de manera continua lo vuelve a sentar en el banquillo de los acusados, a pesar de que el pueblo ha reconocido que Él ya dio su vida por nosotros. A pesar de que el pueblo ha reconocido que todo lo que estamos disfrutando hoy, las bendiciones espirituales que disfrutamos hoy, son el resultado de que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y que cada vez que nosotros lo volvemos a sentar en el banquillo de los acusados, olvidando e ignorando todo lo que ya hizo por nosotros, ¿cómo nos trata Dios? Sigue siendo un Dios lento para la ira y grande en misericordia, en donde sus bondades y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y a pesar de que pecamos contra Dios hoy en la mañana seguramente, posiblemente de muchas formas, es un Dios que está aquí presente con su pueblo, derramando bendiciones espirituales para llamarnos a Cristo. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Esta es la gloria de nuestro Dios. Nadie como Él. Nadie como Él. Juan 19:34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Una expresión de que Él era el agua de vida que había mencionado en Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús fue la roca en el desierto y Jesús es nuestra roca hoy. Todo lo que necesitamos es a Jesús en nuestra vida y Él está. Él está. Así como Dios demostró por medio del milagro de la roca ser el proveedor, el protector y estar presente en medio de su pueblo, Dios demuestra por medio de Cristo de manera continua ser nuestro proveedor, ser nuestro protector y estar presente en nuestras vidas en todo momento. Ahora sí les dije, y esta es la conclusión, ¿cómo vamos entonces a luchar? ¿Cómo vamos a luchar cuando venga la próxima tentación? O tal vez estás ahí y no sabes cómo luchar. ¿Qué tenés que hacer en medio de una situación como esta? Antes de quejarte, murmurar o sentar a Dios nuevamente en el banquillo de los acusados. Lo primero es no olvidar quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Salmo 42:5. Este es el salmista en medio de la prueba. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, alma mía. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Espera, no te turbes, no te vuelvas loca. Hay un Dios que es infinitamente superior a la circunstancia. Espera en Dios. Pero entonces cuando yo le digo, alma mía, espera en Dios, ¿saben qué es esto? Eso es un llamado a predicarle a mi alma. A predicarle, a llamar a mi alma, a recordar las verdades espirituales que nos sostienen en la fe y nos dan firmeza en la fe. Alma mía, recuerda Salmo 34:10, recuerda la provisión del Señor. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No carecerán de bien. Y este es uno de muchos. Pero el Señor nos dice, así como los pajaritos tienen y las aves se visten, ¿no hará Dios más por ustedes que son sus hijos? Ahora, el siguiente tema es si estás contento con la provisión del Señor o no. Porque si no estás contento con la provisión del Señor o no, vas a perder de vista que su provisión es justa y perfecta para vos. Y vas a pasar de, en vez de estar agradecido y glorificando y alabando a Dios por la provisión que te ha dado hoy, vas a pasar al descontento y vas a volver a sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Pero el Señor también nos protege. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pronto no es porque tiene que llegar, Él siempre está. Pronto es que Él va a responder. Mi fe, mi confianza es que Él va a responder nuevamente. No conforme a lo que yo entiendo que debe ser la respuesta del Señor. No, yo sé que Él va a responder de acuerdo a su forma, de acuerdo a su voluntad, en su tiempo, a su manera y para su gloria. Él es nuestro pronto auxilio para nuestras tribulaciones. Alma necesita recordar que Dios está presente con nosotros. Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? Sentimos que Dios no está. Pero lo que yo siento no es conforme a la verdad. Yo hoy siento que Dios está, mañana siento que no está. Pasado mañana siento que está, la otra semana siento que Dios está. Entonces, ¿está o no está Dios? Siempre está. Porque la presencia de Dios no se ve condicionada por lo que siento, se ve condicionada por quién es Él, por su carácter. Y su carácter es eterno y está siempre presente. Él es omnipresente, eso es su atributo, es su naturaleza. Y uno podría pensar muchas veces, ¿y cuando peco? ¿Y cuando siento a Dios ahí en el banquillo de los acusados? Porque tal vez no lo agarré a tiempo, no le prediqué a mi alma a tiempo, y me estoy acordando ahora que, mira, lo senté otra vez en el banquillo de los acusados. ¿Qué le predico a mi alma? ¿Qué le predico a mi alma? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Alma mía, Cristo ya cargó con nuestro pecado. Alma mía, ¿qué estás esperando para volverte a Dios en arrepentimiento? Pedirle perdón por haberlo sentado nuevamente en el banquillo de los acusados y predicarle a tu alma, espera en Él. Espera en Él. Muchas veces nosotros pensamos también como que, bueno, pero es que otra vez lo volví a sentar en el banquillo de los acusados, sabiendo todo esto. Y otra vez volví a poner a Dios ahí en ese lugar. Estoy siendo demasiado infiel con el Señor. Predícale a tu alma, 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse Él mismo. No se trata, familia, de nuestro desempeño, aunque debemos de perseguir la santidad, no me malentiendan, pero no se trata de nuestro desempeño, se trata del desempeño que tuvo Cristo en nuestro favor, porque su desempeño se nos ha imputado a nosotros,
Y ya Dios no nos ve conforme a nuestras múltiples fallas, sino que Dios nos ve conforme a la perfecta obediencia de Cristo en la cruz. Dígame si esto no es un evangelio glorioso. Dígame si Dios no merece ser alabado. Dígame si hay un mensaje, una buena nueva que sea mejor que esto. Qué Dios más glorioso, que aun cuando lo sentamos en el banquillo de los acusados, después de que Cristo pagó por nosotros y después de que hemos creído en Cristo, Dios se vuelve a nosotros en paciencia, amor, gracia y nos recuerda: sigo siendo tu Padre, sigo siendo tu Padre y sigues siendo mi hijo. Levántate, aprende no solo de la prueba, aprende de quién soy yo y sigue tu camino, persevera. Nunca has estado solo, no estás solo, nunca vas a estar solo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada ni nadie, ni siquiera vos mismo. Esa es la gloria del Evangelio, que ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar de una obra que ya Jesús afirmó en nuestro favor. Qué glorioso Evangelio tenemos. Dios muestra su paciencia y su amor al darnos lo que necesitamos, aun cuando nos rebelamos contra Él. Señor Jesús, te damos las gracias porque no merecemos tanto amor, no merecemos tanto cuidado, no merecemos tanta misericordia, no merecemos tanto perdón, no merecemos tanta fidelidad, no merecemos tanta misericordia. Señor, perdónanos, Señor, porque has hecho todo para que seamos el pueblo más agradecido y más feliz del mundo. No hay un solo ser humano que haya recibido más beneficios que un cristiano. Y sin embargo, seguimos siendo un pueblo insatisfecho, un pueblo que murmura y un pueblo que se queja, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Hemos sido injustos contigo, Señor. Tantas veces, Señor. Pero te agradecemos, Señor, que nuestra injusticia no compromete tu carácter, Señor. Porque cuando aún éramos pecadores, nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y aún siendo ya redimidos, cada vez que pecamos contra ti, no ves nuestra imperfección, sino que ves la imperfección de Cristo en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, no solo a aprender de los errores de Israel, ayúdanos a maximizar la gloria de tu nombre, Señor, lo hermoso de tu trato, la dulzura de tu cuidado, la seguridad de tu presencia. Cuán bueno has sido con nosotros, Señor. Cuán bueno estás siendo con nosotros hoy. Y cuán bueno seguirás siendo con nosotros, Señor, solo porque tú permaneces fiel. Señor, ayúdanos a dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Tal vez a algunos nos quedan días de vida, a otros nos quedan unos años, a otros décadas, no sabemos, Señor. Pero el tiempo pasa muy rápido. Eres un Dios muy glorioso, Señor, para que nosotros dediquemos nuestra vida a algo más que no sea tu gloria, Señor. Padre, si hay agradecimiento en nuestros corazones por tanto amor que hemos recibido de ti en Cristo, Señor, guíanos a vivir para ti, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a recordar cómo predicarle a nuestra alma: espera, Dios mi Salvador, espera.
para que podamos pasar la prueba de una manera en la que te honre, te glorifique y los demás puedan ver y puedan anhelar y puedan desear lo que nosotros hoy disfrutamos, solamente porque eres paciente, amoroso, lento para la ira y lleno de gracia. Señor, haz de esta iglesia una iglesia que se enfoca en tu carácter, exalta tu carácter, te exalta a ti, pero sobre todo que descansa, confía y celebra tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.